Buenas tardes. Agradecemos la presencia de quienes están aquí hoy, antes incluso de las 5 de la tarde, que es la hora de inicio. Mil gracias por acompañarnos. Sabemos que algunos están teniendo problemas con el internet, dadas las situaciones climatológicas que están imperando pues, en el estado, pero también en algunos otros lugares del país. Gracias a quienes pueden estar aquí. Y justo el día de hoy, este lunes, pues vamos a cerrar el primer módulo, las 3 sesiones del primer módulo, con la presencia de la doctora Kena Vázquez Suárez, quien el día de hoy nos va a hablar de otros instrumentos para el registro, la recopilación de información y bueno, también nos va a explicar en qué consiste el producto final que acreditará este diplomado. Disponemos de 2 horas y bueno, no quisiera robarle tiempo a Kena porque sé que tiene muchas cosas planeadas para el día de hoy. Kenita, buenas tardes, bienvenida y bienvenidos a todos. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Espero que me escuchen bien porque efectivamente la cuestión del internet está un poco regular y bueno, les pido Estamos por muy bien, favor, ¿eh? si en algún momento dejan de escucharme, pues con toda confianza me lo hagan saber para que lo tratemos de resolver. Y bueno, pues efectivamente hemos llegado al final de este módulo y hoy cerraremos ya con la sesión del día de hoy. Qué bueno que he preparado con mucho gusto para ustedes. La idea es que lo que estemos trabajando aquí sea de utilidad tanto para los maestros en formación como los colegas que ya se encuentran en servicio. Ustedes saben que el módulo, todo está relacionado con las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, pero hoy en particular vamos a hablar de una técnica distinta, que es la entrevista, y vamos a ver cómo sistematizamos, registramos y sistematizamos esa información. Pero bueno, antes de pasar de lleno a esta parte, quisiera recapitular, como siempre, un poquito lo que vimos en la sesión anterior, porque además será la base importante para el trabajo de acreditación del módulo. Es importante que ustedes tengan como referente, bueno, algunos textos que he compartido, pero sobre todo las presentaciones, que ahí tienen pues la información condensada más importante de lo que hemos ido revisando y sobre todo también me parece que pueden consultar los videos las veces que consideren necesario. Entonces, la sesión pasada y la antepasada hemos estado centrados en revisar algunas herramientas de registro y bueno, veíamos que como técnica importante, la técnica que estuvimos revisando, parte de la observación, la técnica como observación y veíamos como herramientas de registro, revisamos básicamente 4, que son la bitácora de campo, el diario de campo, el diario de clase y el diario del profesor. Y justamente la sesión pasada identificábamos que tienen muchos aspectos en común, pero que tienen algunas precisiones como sutiles, pero importantes cada una de ellas. Por ejemplo, recordemos cómo la bitácora de campo, que permite recopilar datos detallados, una de sus características centrales es que se registra de manera cronológica, ¿sí? Y que estas experiencias y observaciones están relacionadas con el ámbito de la educación en un sentido más amplio. Y el diario de campo es una herramienta que nos ayuda a profundizar la comprensión de diversas dimensiones de la educación. Aquí ya hay unos ciertos elementos y categorías y a diferencia de la bitácora de campo, esta no está organizada de manera cronológica, sino por algunas dimensiones y categorías. El diario de clase nos sirve para recopilar datos detallados y reflexiones, sobre todo relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje en el entorno del aula. El diario de clase es una herramienta que preferentemente se centra en el aula y que apoya a la mejora de la práctica docente, ¿sí? Y el diario del profesor es una herramienta que también nos permite recopilar información, pero está más centrada
en los procesos de autorreflexión y desarrollo profesional que nos permiten o están orientadas hacia la mejora continua de la profesión docente. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, las diferencias básicamente son en función de la utilidad, de los elementos que se recuperan y de las características, en este caso, de la bitácora, pues que se hace de orden cronológico, ¿sí? Ambas no, las 4 herramientas parten de la técnica de la observación y como veíamos, es indispensable partir de una guía de observación que oriente hacia el qué vamos a observar, para qué vamos a observar, cuándo, dónde y demás, ¿vale? Entonces, bueno, veíamos que eso es importante. También revisamos en su momento la importancia de analizar esta información, codificarla para poderla utilizar en su momento, ya sea en algunos informes de la investigación, lo cual permita dar un sustento más sólido a nuestras investigaciones, ¿sí? Entonces, solamente como recapitulación muy breve. Ahora bien, entonces hoy nos vamos a centrar ya en lo que es otra técnica, ¿sí? Que es la técnica de la entrevista. El instrumento para, para orientar, a diferencia de la observación, de la técnica de la observación, en la técnica de la entrevista utilizamos el guión de entrevista, ¿vale? Y bueno, ¿qué cosa es eso de la entrevista? Vamos a revisar de manera muy breve qué es la entrevista y en realidad en lo que me voy a centrar es en lo que tiene que ver con el registro, sistematización de la información, pero para hacer eso, pues me pareció importante recuperar un poco qué cosa es esto de la entrevista. Pues es una técnica para la recolección de datos y que está utilizada preferentemente en la investigación cualitativa, ¿sí? Es decir, aquí estamos hablando, bueno, ya lo veremos y seguramente ustedes lo saben, que no debemos confundir entre lo que es una entrevista y un cuestionario, aunque a veces a la hora de aplicar la entrevista, a veces caemos en el error de desarrollar la entrevista como si fuera un cuestionario, pero bueno, ya lo veremos, que nos permite la obtención de información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con el investigador. Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente pues entre dos personas, entre el entrevistado y el entrevistador, de forma directa a través de una conversación formal. Independientemente de esto que acabo de comentar, yo les quisiera preguntar ahora, sí, voy a dejar de compartir. No sé dónde, aquí, ya. Eh, si alguien me puede decir qué espera de la entrevista, ¿qué me pueden decir? ¿Quién dice yo? Levante su manita. ¿Qué experiencias han tenido con la entrevista? ¿A quién entrevistan en su ámbito laboral? ¿Para qué les sirve? ¿Cómo le Bueno, hacen? maestra, Sí, adelante. entrevistamos a los papás en el inicio del ciclo escolar para saber necesidades tiene el alumno, si puede contar con sus 3 comidas, cuánto tarda en llegar a la escuela, si tiene todos los servicios, si tiene internet para algunas tareas, si se puede comunicar con él y en qué trabajan sus papás para saber y tener un registro para saber si el niño va por faltar mucho, va a tener las necesidades adecuadas para cumplir todas las tareas, etcétera. Muy bien, Joram. Efectivamente, entonces, en el ámbito educativo, a uno de los actores que entrevistamos de forma importante son a los papás y de lo que nos hablaba el compañero es para elaborar un diagnóstico, ¿no? Y saber cuáles son, por ejemplo, las características contextuales. Y yo te preguntaría, Joram, cómo te preparas tú para la entrevista? ¿Qué Este, haces? antes de, antes de ir a hacer la entrevista, hacemos unas preguntas generales que se van a hacer a todos los papás.
donde vamos guiándonos de lo que tienen y vamos haciéndolo en forma de lista de cotejo para llevar una anotación y tener lo mejor posible de información de cada alumno. Ok, bueno, tú ya nos hablaste aquí de otro instrumento que es una lista de cotejo. Ahorita vamos a ver. Gracias. Luz, Ruth, adelante. Sí, buenas tardes. Yo hice una entrevista cuando realicé la tesis y se entrevistó a un profesional, ¿no? Del área, y siento que la entrevista nos ayuda más que nada a poder tener una extensión más larga de las respuestas, debido a que con el cuestionario vemos que tenemos mayormente inciso y ahí podemos ponernos respuestas cortas o largas, pero en la entrevista siento que si también las preguntas tienen que estar formuladas adecuadamente en orden cronológico para que haya esta secuencia y esa coherencia y se pueda ir retomando como que información importante de cada uno y así poder llegar a entender más el tema. En mi caso, la entrevista fue sobre el cuidado de las playas y con que hiciéramos una pregunta de cuál cree que es el contaminante, ¿no? Que causa más. En esa simple pregunta detonaba una respuesta más compleja que nos ayudaba a entender muchísimo más el tema. Y otra cosa que siento importante al momento de hacer una entrevista es conocer bien el tema del que estás hablando, porque muchas veces te responden cosas que uno no conoce y debería de, pues ya como que tener estos conocimientos previos para poder seguir hilando las ideas. Gracias, Luz, muy amable. Yo quisiera recapitular algunos elementos importantes que nos comparte Luz. Por ejemplo, dice, la entrevista nos permite obtener respuestas más largas, más completas, es decir, efectivamente, nos permite obtener más explicaciones y descripciones sobre lo que estamos preguntando, pero ella nos precisa algo y nos dice, bueno, para que eso suceda, hay que elaborar unas buenas preguntas y eso es correcto. Vamos a ver qué características deben de tener las preguntas para que realmente sean preguntas de entrevista. Ella también decía que las preguntas, y también lo decía el anterior colega, deben de estar ordenadas. Aquí ella comentaba de un orden cronológico, yo diría más bien de un orden lógico, ¿no? En función de la temática que sobre la que vayamos a cuestionar. Y otra cuestión súper importante que señala, y yo lo reitero, es que tenemos que tener conocimiento sobre el tema. Sí, efectivamente, para poder plantear buenas preguntas, tenemos que conocer sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. José Alberto, adelante. Buenas tardes, maestras. Buenas tardes, maestros. Buenas tardes. Pues igual que el maestro Jorán, también he aplicado lo que es la entrevista al inicio de ciclo escolar para saber qué datos o qué cosas no conozco de mis alumnos. Y estos me pueden ayudar al alumno más que nada en su enseñanza o aprendizaje y saber qué problemas me puedo encontrar posteriormente, ya sea alguna enfermedad que no conozca y esté más que nada anticipado del niño que o así que pueda sucederme en ese momento. Y como dicen los maestros, también debe de ir en orden. No se debe comenzar desde algo que va a plasmarse con punto término a punto inicio. Más que nada, al inicio se debe recabar los datos importantes del papá y del alumno. Ya después basarse en enfermedades, si el alumno le falta, no sé, alimentación o algún otro suceso que pueda más que nada refrescar la información que uno está buscando. Gracias, José Alberto. Bueno, si se dan cuenta, en este tipo de entrevistas que van orientadas a los padres para tener mayor información acerca de los alumnos, nos damos cuenta que es importante, igual que en la otra técnica de la observación, tener claro qué información queremos obtener y para qué la queremos obtener. Eso es muy importante porque nosotros podemos indagar un mundo infinito casi de cuestiones a través de los padres sobre los niños, pero es importante tener claro
qué es lo que queremos saber y para qué lo necesitamos. Por ejemplo, decía el maestro José Alberto sobre las enfermedades de los niños, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, si los niños son alérgicos a algo, por ejemplo, imagínense que son alérgicos al piquete de un insecto y pueden tener un shock anafiláctico y entonces necesitamos saber qué hacer, o si es alérgico a algún alimento, algún medicamento, o padece alguna enfermedad que pudiera detonarse en la jornada laboral, por ejemplo, si padece algún tipo de epilepsia, etcétera, ¿no? O a veces hay diabetes infantil, etcétera. Esas cuestiones pues son muy importantes. Entonces, una categoría importante podrían ser las enfermedades. Otra categoría podrían ser las formas de crianza, ¿no? Es decir, quiénes son sus cuidadores, qué relaciones tienen con el niño, qué concepciones tienen los papás acerca de los castigos, cómo reaccionan ante una conducta disruptiva de los niños, etcétera. Otra categoría, por ejemplo, pudiera ser todo lo relacionado con el contexto socioeconómico de la familia, que tiene que ver con el nivel de escolaridad de los padres, el nivel socioeconómico, que eso nos da luz un poco a las características de alimentación, de vivienda, etcétera. Pero bueno, como esas categorías podríamos seguir en muchas, entonces es muy importante determinar y delimitar qué es lo que queremos preguntar y para qué y en qué momento, porque imagínense que en la primera entrevista queremos saber todo, pues nos vamos a llevar 2 horas con el papá y no terminamos. Si son 20 niños, pues vamos a llegar a casi a medio curso y no hemos terminado de hacer los diagnósticos. Y eso sería preocupante. Entonces, hay que valorar qué información requerimos obtener a través de la entrevista y qué otra información podríamos obtener a través de otros instrumentos que pudieran ser más económicos, como un formulario, como un cuestionario, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí es cuando hablamos de triangular información y entonces obtenemos información a través de la observación directa, por ejemplo, cuando los papás van a recoger a los niños, nos damos cuenta cómo tratan los niños, cómo se relacionan con ellos, cómo les hablan. A través de un cuestionario podemos preguntarles en qué trabajan, en qué horario, qué nivel de escolaridad tienen, etcétera. Y a través de una entrevista podemos ya hacer preguntas que requieran una mayor explicación y que nos permitan obtener información más amplia. Entonces, si se dan cuenta, también es importante seleccionar para qué vamos a utilizar la entrevista. No sé si alguien quiera comentar algo más. Bueno, entonces esto yo quería empezar porque quiere decir que de alguna manera todos estamos familiarizados con esta cuestión de las entrevistas. Y pues vamos a precisar algunas cuestiones que seguramente no son nuevas para ustedes, pero pues es importante saberlo. Primero que nada, reconocer que hay diferentes tipos de entrevista, ¿sí? Dependiendo del ámbito en el que nos desarrollemos, hay diferentes tipos de entrevista. Por ejemplo, cuando vamos al médico y nos hacen nuestra historia clínica, nos la realizan a través de una entrevista. Y esa es una entrevista clínica que nos preguntan qué enfermedades padecemos, si nuestros papás padecen de alguna enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes y la hipertensión, si son cardíacos, etcétera, que si nos han intervenido, que si nos han operado, etcétera. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con una entrevista clínica. También hay entrevistas periodísticas. Estas entrevistas cuando justamente les hacen preguntas a los políticos, a los artistas, ¿no? Que a veces les hacen preguntas como preguntas incómodas, pero pues que quieren obtener más información al respecto. Entrevistas de trabajo, pues que son aquellas que están centradas en conocer algunas habilidades, actitudes y capacidades de las personas que pretenden contratar y bueno, pues ahí estaríamos hablando de una entrevista de trabajo y otro tipo de entrevista pues son las entrevistas de investigación. Este tipo de preguntas que planteamos para indagar, saber más, conocer y obtener información que nos
ayude a comprender una realidad que está relacionada con una problemática o con un tema de interés, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos hablando de entrevista de investigación. Si se dan cuenta, aquí la entrevista de investigación estaría relacionada con lo que hacemos, indagamos tanto en la escuela como parte de nuestras funciones o cuando estamos haciendo un proceso de investigación con fines de titulación, ¿vale? Entonces estaríamos en el terreno de las entrevistas de investigación. Y bueno, según su estructura y diseño, hay 3 tipos de entrevistas. Una que es estructurada, semiestructurada y no estructurada. ¿Alguien me puede decir las características de una entrevista o en qué se distinguen este tipo de entrevistas, la estructurada, semiestructurada y no estructurada? ¿O me puede decir cuál creen que es la que ustedes utilizan cuando diseñan sus preguntas? ¿Estructurada, semiestructurada o no estructurada? ¿Cuál tipo de entrevista utilizan? ¿Quién me dice? ¿Sí las conocían? A ver, Erwin, adelante. Bueno, yo creo que las que a veces más ocupamos son las no estructuradas, ya que es algo como que informal y son preguntas que hacemos al azar. Pero si ya se trata de algo más específico o algo más académico o alguna investigación, creo que ya entra en juego las estructuradas y semiestructuradas. Edwin, ¿en qué terreno consideras que utilizas las no estructuradas? Si me pones un ejemplo. Pues a lo mejor cuando solo quieres preguntar algún tema de interés o quieres conocer algún gusto de una persona, no es como que le tengas que hacer una entrevista tan profunda o formal para conocer algunos aspectos de su vida, más en lo social. Ok, bueno, pues les cuento un poquito de las características de estos tipos de entrevistas. Sí, adelante, Karina. Hola maestra, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, no, no está bien. Gracias. Pues yo creo que la estructurada es la que sí son las preguntas bases, en donde a lo mejor al final quieres obtener resultados más cuantitativos, entonces pues por eso se aplican las mismas preguntas pues para todos. Ok, No sé, a lo bueno, mejor a lo mejor como en las entrevistas de trabajo que dijo, o sea, que se va a elegir una persona y pues que a lo mejor pues sí necesito tener una base de preguntas porque a todos los voy a evaluar de una misma forma y pues darles las mismas oportunidades. A lo mejor sí sale una que otra pregunta entre esas diferente, pero tengo una base. ok, bien, Karina, gracias, muy amable. Jocelyn. Se supone que este tipo, bueno, lo que son las estructuradas son extremadamente organizadas, es decir, por ejemplo, si es para un trabajo, como decía la compañera, has trabajado en esta área, qué es lo peor y qué es lo que esperas de este trabajo, o sea, como más o menos así serían las preguntas, muy organizadas para saber si realmente están cumpliendo con el perfil que ellos necesitan. Gracias, Jocelyn, muy amable. Bueno, pues hay gran parte de verdad en lo que han comentado. Y bueno, miren, la entrevista estructurada, como su nombre lo indica, quiere decir que tiene una estructura más fija, tanto en la construcción de sus preguntas como de las categorías que van a integrar a la entrevista. No solamente esta se aplica en el ámbito laboral, puede ser en cualquier ámbito, en el ámbito educativo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer un estudio comparativo de 3 docentes sobre las concepciones que tienen sobre su práctica docente. Para poderlo comparar, tenemos que tener de base la misma información. Entonces, tendríamos que preguntarles exactamente lo mismo a las 3 maestras para poderlo comparar.
Y entonces por eso hablaríamos de una entrevista estructurada en donde la idea es que no cambiemos las preguntas y que las preguntas que se hagan sean tal cual como están planteadas en el orden que están planteados, ¿sí? La entrevista semiestructurada es un guión que como su nombre lo indica, nos guía y nos orienta hacia qué preguntar, pero si a la hora de estar aplicando la entrevista y por lo que el entrevistado comenta, hay posibilidad de profundizar sobre eso que comenta, nosotros estamos en toda libertad de formular o reformular las preguntas para poder profundizar o conocer más al respecto. ¿Querías precisar algo, Jocelyn? Ah, creo que se quedó tu manita levantada. Adelante, ok. Eso tiene que ver con la semiestructurada, digamos que es más flexible, ¿sí? Y nos sirve de guión y nos orienta hacia dónde van dirigidas las preguntas a partir de un propósito determinado y van organizadas de manera lógica. Bueno, ya veremos más adelante características más puntuales. Y la no estructurada es la entrevista más compleja que existe y es la entrevista en donde el entrevistador debe de tener un dominio pleno del tema de tal suerte que tiene claro qué cosa va a preguntar y para qué, pero no tiene planteadas las preguntas, sino de acuerdo a cómo se va desarrollando la entrevista, él puede ir generando y planteando las preguntas. Entonces, la no estructurada, digamos que no tiene planteadas las preguntas tal cual, tiene claridad de cuál es el propósito y sobre qué temática quieren hablar. Vamos a suponer que vamos a entrevistar a una persona experta sobre los libros de texto con relación en el marco de la nueva escuela mexicana. Entonces, ambos conocen del tema, tanto el entrevistador y el entrevistado, y entonces de inicio le hace una pregunta abierta como, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que enfrentan los maestros al utilizar los libros de texto en el marco de la NEM? ¿Sí? Y a partir de esa respuesta que da el entrevistador empieza a hacer planteamientos más puntuales derivados de esa respuesta. Entonces, obviamente, el entrevistador tiene que tener conocimiento del tema para que a partir de ahí haga las preguntas, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, esas son principalmente las diferencias. Espero que les haya yo logrado clarificar un poquito esto. Ahora, en función del momento en el que se desarrolla una entrevista, pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, en una investigación o a lo largo de un ciclo escolar, las entrevistas pueden ser entrevistas iniciales, exploratorias o diagnósticas, ¿no? Dependiendo a quién se les realice, si se les realiza a los padres de familia o se les realiza a los niños, porque no solamente se entrevista a los papás, también se puede entrevistar a los niños, ¿sí? También nos podemos entrevistar con el profesor que les dio clase el grado anterior, ¿no? En particular, cuando tenemos algún caso específico que nos está llamando la atención. Otro tipo de entrevistas es a lo largo del desarrollo de la investigación o de seguimiento, que de igual manera se les puede hacer a los papás o a los niños. Y las entrevistas finales, ¿no? Obviamente, pues esto es como son como cortes y están estas entrevistas desarrolladas en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es algunos tipos de entrevista. Y bueno, ya entrando de lleno, la parte importante tiene que ver con los momentos de la entrevista, que vamos a dividirlo en tres grandes momentos. Lo que es la preparación de la entrevista, lo que es la realización de la entrevista
y lo que es la transcripción, codificación e interpretación de la información. Esos serían los 3 grandes momentos para desarrollar una entrevista. Por eso le preguntaba yo a alguno de sus compañeros, ¿cómo se preparan para realizar esta entrevista? ¿Qué aspectos consideran o cuáles deberíamos de considerar y a veces pasamos por alto y que en ocasiones nos dificulta la realización de esta tarea? Empecemos por el primero, que sería la preparación de la entrevista, y voy a estarme refiriendo en particular al tipo de entrevista que en el ámbito educativo es la que más utilizamos, que sería la entrevista semiestructurada. En principio, uno de los elementos centrales que debemos de considerar al preparar la entrevista es tener claro cuál es el propósito de la entrevista, para qué necesitamos obtener esa información. Y como bien lo decían, para hacer la entrevista necesitamos documentarnos sobre el tema a entrevistar. A veces damos por hecho que ya tenemos claro qué cosa es lo que les tenemos que preguntar a los papás, pero lo tenemos tan claro que a veces traemos a los papás de qué comen, cómo duerme esto, y los traemos de aquí para allá. Y entonces les preguntamos que qué come y luego que si tuvo dificultades en el parto, que si respiró el niño al nacer, que luego cuántos hermanitos tiene y luego que si ve mucho la televisión, etcétera. Entonces, están las preguntas pues como desorganizadas, no están planteadas por algún tipo de categoría. Entonces, es muy importante documentarse sobre qué sería importante preguntarle a los papás y para qué y qué tipo de preguntas necesitamos hacer, ¿vale? Vamos a suponer que en nuestras observaciones iniciales en el grupo identificamos que los niños tienen dificultad para tener una escucha atenta, para generar un ambiente adecuado en la clase, ¿no? Les cuesta trabajo acatar las indicaciones, las reglas y demás. Entonces, nos interesa saber si estos comportamientos los tienen en casa y de qué manera los orientan sus papás. Y entonces, a partir de ahí, podríamos pensar en particular qué tipo de preguntas tendríamos que hacer, ¿vale? Entonces, es muy importante, insisto, tener muy claro cuál es el propósito de la entrevista, qué categorías en la entrevista vamos a incluir, ¿no? Por ejemplo, si es una diagnóstica, ¿qué categorías vamos a incluir en la entrevista que sea lo más relevante y que otras a lo mejor los podemos obtener a través de otro medio? Y bueno, pues ese diseño de guión de entrevista es muy importante elaborarlo con preguntas que puedan ir secuenciadas de lo general a lo particular. Eso es muy importante, que las preguntas sean claras, que no generen ambigüedad, que sean significativas y sobre todo, algo muy importante, evitar que sean preguntas cerradas, ¿sí? Esas preguntas que hacemos que se respondan con un sí o con un no, es cuando hablamos de preguntas cerradas. Cuando contestamos una pregunta con un sí o con un no, quiere decir que esa no es una pregunta de entrevista. Podría ser un indicador o pregunta de una lista de cotejo, pero no de una entrevista, ¿vale? Es importante, dependiendo de la entrevista, cuál sea el propósito, seleccionar al informante clave. Esto es muy importante. En el caso, por ejemplo, de las entrevistas que se hacen a los padres de familia con fines diagnósticos, pues ahí tenemos claro que tenemos que entrevistar a todos los padres, pero si estamos haciendo una investigación en particular sobre vamos a suponer, ¿qué será? Las concepciones que tienen los padres sobre el castigo, ¿no?
Entonces, tendremos que buscar algunos informantes clave que a lo mejor en función de las características que tengamos de los padres, podemos entrevistar a 2 padres que crean que el castigo es la mejor forma de crianza y otros 2 padres que sean más democráticos, ¿vale? Por ejemplo, para hacer una comparación, por eso se habla de seleccionar informante clave, porque tenemos que buscar a las personas idóneas que nos vayan a brindar la información que requerimos con fines de investigación, ¿sí? Es también muy importante que preparemos el lugar, la fecha y la hora donde se realizará la entrevista. Yo he tenido oportunidad de identificar que a veces hay docentes que organizan sus entrevistas de forma distinta. Por ejemplo, recientemente acabo de ir a un jardín de niños a donde al parecer desde hace varias semanas están despachando a los niños desde las 11 de la mañana porque de 11 a 12 están entrevistando a los papás. Yo, respecto a esta práctica, tendría mucho que decir porque están afectando los procesos de enseñanza y aprendizaje del resto del grupo por una tarea que son las entrevistas, que no es una situación menor, es importante, pero están impactando el proceso a los otros niños. Pero bueno, es una forma como se están organizando. En otros casos, las maestras citan a los papás después de la jornada laboral, se quedan un tiempo después para hacer estas entrevistas, ¿no? Que esta es otra forma como se puede hacer. Y bueno, seguramente habrá muchas maneras, pero es muy importante que cuando se realiza la entrevista estén en un espacio cómodo, de preferencia con poco ruido, que estén aislados, donde no estén escuchando todo mundo de lo que se está conversando, etcétera, porque a veces están haciendo la entrevista en el salón y entran los niños, salen los niños, andan correteando los niños y realmente no se concentran ni los papás, ni el maestro, ni nada en esta tarea y pues no se da en las mejores condiciones, ¿sí? Y bueno, es importante contar y probar con los recursos necesarios para la realización de la entrevista. ¿Por qué? Porque bueno, se tiene que contar, obviamente, con el guión de la entrevista y preferentemente con un recurso electrónico para poder hacer la grabación de la entrevista, ¿sí? Entonces, eso es otra parte importante. Entonces, eso sería lo que tiene que ver con la preparación de la entrevista. Y bueno, aquí les comparto yo, así lo que yo hago. Siempre cuando hago el guión de la entrevista, se pone el nombre del instrumento, ahí hay un error ortográfico con la acentuación, el nombre del instrumento, que sería la guión de entrevista, el nombre de la técnica, que sería entrevista semiestructurada, se pone la fecha, la hora y el lugar a donde se realiza la entrevista, el nombre del entrevistador y el nombre del entrevistado, pero como muy importante, el propósito de la entrevista, ¿sí? Y bueno, y ya después, organizadas las preguntas por categorías, haciendo los planteamientos con el uso de un lenguaje adecuado acorde al entrevistado. Por ejemplo, no es lo mismo hacer la entrevista a un padre de la familia que hacer la entrevista a un niño, que hacer la entrevista a un profesional especialista en algún tema, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, solamente como orientación les comparto esto, ¿sí? Bueno, el otro momento de la entrevista, pues es ya propiamente lo que sería la realización de la entrevista. Y bueno, en este caso es muy, muy importante generar un clima de confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Aquí se habla del rapport, ¿sí? Es muy importante generar el rapport para que se sienta en confianza la persona que está siendo entrevistada.
es muy importante también tener a la mano el dispositivo para hacer la grabación correspondiente. Y aquí algo que no deberíamos pasar por alto es tener el consentimiento informado. El consentimiento informado, sobre todo, a lo mejor no necesariamente cuando hacemos entrevistas a los padres de familia, pero sí cuando estamos realizando un proceso de investigación en donde vamos a utilizar esa información con fines de comprender o resolver un tema, se firma un consentimiento en donde se les informa al entrevistado que la información que se brinde es totalmente confidencial y que solamente es con fines de investigación y que se va a guardar su identidad y la secrecía, y que se le solicita sea tan amable de dar su consentimiento para hacer uso de esa información con tales fines, ¿vale? Esto es importante. Me parece que a veces aquí en México descuidamos mucho esta parte, 5:44. pero me parece que es una parte importante. Con relación a esta parte de grabar las entrevistas, me parece que también es una práctica que normalmente no se hace. Las entrevistas, en realidad, deberían de ser grabadas, ya sea en audio o en video. Eso es fundamental porque dejar a la memoria la información que se nos brinda es muy arriesgado porque es mucha información y estar tomando nota cuando estamos haciendo la entrevista, pues nos hace perder muchas veces la atención sobre lo que estamos preguntando y sobre lo que nos están respondiendo, derivado de que, pues, o ahora sí que o escribimos, escuchamos o preguntamos. Entonces, lo ideal es la grabación. Sin embargo, también es muy importante solicitar el permiso a la persona que se va a entrevistar, pues de hacer esta grabación. Y bueno, pues en caso de que no sea posible, pues ni hablar, habría que tomar notas. Y bueno, pues esta es una habilidad que tendríamos que ir desarrollando y al finalizar de la entrevista, tratar de reconstruir las respuestas lo más apegadas a la realidad posible. Cuando estamos en este proceso de la realización de entrevista, pues es muy importante no perder de vista el objetivo y el motivo de la entrevista, el cual debemos compartírselo al entrevistado. Y bueno, pues antes de eso también debemos presentarnos profesionalmente, es decir, soy la maestra Kena Vázquez, soy docente de la Escuela Normal Veracruzana y estoy aquí para que me permita brindarme un momento para poderle realizar esta entrevista que tiene como finalidad, pues, conocer cuáles son las concepciones que tiene usted sobre la escuela donde su hijo está cursando la educación primaria, ¿no? Por decir algo, ¿no? También es muy importante que en algunas ocasiones el objetivo tal cual no se los podemos dar a los entrevistados realmente como es, porque podemos sesgar la investigación, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que cuidar esas partes, porque al decirle qué es lo que queremos encontrar, pues muchas veces de manera inconsciente sesgamos a que el entrevistado responda lo que queremos escuchar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí como entrevistador y como investigador tenemos que ir tomando decisiones al respecto. Y bueno, pues como ya decía, es muy importante crear estas condiciones de confianza, generar una escucha activa con respeto y empatía. Esto es muy importante, mirar al entrevistado de frente, mirarlo a los ojos. Por eso es muy importante que de preferencia no estemos escribiendo, sino se esté grabando. Si no nos pasa como ese malestar que nos genera cuando vamos al médico
¿no? Y desde que llegamos, tiene la cabeza clavada en el escritorio y nos está pregunte y pregunte cosas y ni siquiera levanta la cabeza porque está escribiendo y ni siquiera nos ve, y eso nos genera una sensación de, pues, de malestar. Entonces, bueno, como ejemplo, para evitar esto, pues lo mejor en este caso de estas entrevistas que les estoy comentando sería la grabación. Y bueno, no olvidar que estas preguntas deben de ser abiertas y que podemos ir haciendo preguntas de seguimiento que nos ayuden a profundizar en mayor medida lo que estamos preguntando. Por ejemplo, si queremos saber algunas cuestiones de formas de crianza de los papás y las concepciones que tienen al respecto, vamos a suponer que les preguntamos, ¿usted de qué manera responde cuando su hijo tiene un mal comportamiento en casa? ¿No? Y entonces ya el papá te empieza a decir, bueno, pues yo le digo al niño que no haga eso, que es incorrecto, que no sé qué, que no sé qué tanto. Teníamos esa pregunta y ustedes le pueden decir, bueno, ¿y usted cómo se siente ante esta situación? ¿No? Y ahí empezamos a escarbar un poquito más derivado de sus respuestas y de las preguntas que le hayamos hecho al papá. Y bueno, finalmente, después de haber hecho todas esas preguntas y que se hayan cumplido, obtenido la información derivado del propósito que tenemos planteado, pues ya hacemos el cierre de la entrevista, agradeciendo el tiempo que se haya proporcionado y que en caso de que que se requiera más información, pues que les solicitaríamos que nos apoyaran con otras preguntas más adelante o que les vamos a enviar otro cuestionario o lo que se requiera, ¿vale? Entonces, esto, digamos que sería lo que sucede en la realización de una entrevista. ¿Qué cosas no hay que perder de vista? Primero, que en una entrevista semiestructurada, lo que estamos intentando hacer es una conversación y no un interrogatorio. Eso es muy importante porque yo he visto a veces a mis estudiantes que tienen su guión de entrevista y entonces se van, ahora sí como dicen, de carretilla, con una pregunta y viene la otra y viene la otra y realmente no entablan una conversación. No debemos olvidar que la guía de observación, el guión de observación solamente es una orientación. Es muy importante conocer las preguntas, conocer su estructura, tener claro el propósito, de tal suerte que sea orientador, pero que nosotros tengamos esa facilidad de ir generando esa conversación y que no se vea como un interrogatorio, ¿no? Que a veces las maestras, cuando nuestros estudiantes van a entrevistar a las maestras en servicio, dicen, no, pues ya esto parece un examen. ¿Qué es para usted, qué es para usted la evaluación? ¿Cuáles son los tipos de evaluación? ¿Qué no? O sea, eso es un examen, ya eso es un interrogatorio. Entonces, ¿qué conversación podemos generar a partir de una temática que nos permita comprender las concepciones, las ideas o lo que queremos indagar? Y entonces, pues dado que la conversación no lleva preguntas fijas, será necesario entonces que se retomen o encaucen los temas o con palabras que incentiven y motiven al entrevistado, ¿no? A veces cuando estamos entrevistando, el entrevistado como que se queda con una respuesta muy corta que a veces no satisface y entonces podemos decir cosas como, ¿qué más me puede decir al respecto? ¿Me podría dar un ejemplo? ¿Qué situaciones sobre esto ha vivido usted? Es decir, de tal suerte que pueda profundizar más con lo que nos interesa saber. Y otra parte, pues, que hay que cuidar mucho es la actitud del entrevistador, que ha de ser amistosa, sin olvidar nunca la profesionalidad, ni que cuando nos den una respuesta estemos haciendo gestos de, ay, pero ¿qué está diciendo? O qué barbaridad, o cosas así, porque recuerden que la expresión corporal dice mucho y puede inhibir
la respuesta del entrevistado, ¿sí? Ni tampoco se trata de estar adulando las respuestas que nos da, simplemente es importante mantenerse en un plano neutral, ¿sí? Entonces, esa parte, esto que acabo de comentar es muy importante para evitar generar sesgos. Si nosotros, por ejemplo, ante una respuesta fruncimos el ceño o damos cuenta de que no estamos de acuerdo con lo que se está diciendo, pues muy probablemente hagamos que a lo mejor el entrevistado replantee lo que está comentando. Jocelyn, adelante. Buenas tardes, maestra. Apenas me estoy incorporando, lo que pasa que se me fue la luz y iba a participar cuando preguntó quién ha hecho una entrevista y le doy ahora sí mi participación. Bueno, Adelante, Jocelyn. de las pocas entrevistas que he hecho por parte de la escuela, porque cuando estabas haciendo mis servicios, es decir, estaba haciendo interino, nunca realicé una entrevista. Pero de las tareas que nos han mandado a hacer, tengo entendido que para hacer una entrevista debo de tener un tema de lo que voy a conversar o lo que quiero saber de la otra persona que tenga conocimiento. Bueno, una vez ya teniendo el tema, plantear las preguntas, qué es lo que quiero saber y y si puedo llegar más a fondo de lo que espero de las respuestas. Y pues eso sería todo. Muy bien, Jocelyn, gracias. Muy bien. Bueno, pero mira, ya que estás ahí con la palabra, me parece bien esto que acabas de comentar. Yo te preguntaría, ¿qué haces con esa información? O para todos, ¿qué hacen con esa información? Después de que realizan la entrevista, ¿sí? Ya sea que la hayan grabado o que hayan tomado notas, ¿qué cosa hacen con esa información? Lo platicamos y comentamos en el grupo donde ahora ya depende de la asignatura en donde lo solicitan y cada quien da su punto de vista. Por ejemplo, si hablamos de la obesidad, no, pues la obesidad es esto, que es una enfermedad y así. Y Ok. cada quien va a dar puntos de vista de lo que de las personas que entrevistó y cuáles son sus opiniones. Ok, o sea, sería analizar la información a partir de las opiniones de las diferentes personas de un tema en particular. Ok, Y Brianda, para finalizar su entrevista, bueno, lo que el maestro nos dijo es al último de la entrevista tomar nota de lo que, por decir, un punteo de ideas de todo lo entrevistado y así, por decir, sacar lo más relevante que se puede. ok, bien, bien. ¿Puedo participar? Está Brianda antes, Zaira, y después con mucho gusto, ¿sí? Adelante, Brianda. Buenas tardes, maestros. Buenas tardes, doctora. En lo personal, hubo un tiempo que trabajé en una empresa para recursos humanos y se realizaban entrevistas. Esto era muy importante porque no conocías a la gente y sí era indispensable para la empresa tener más indicios acerca de su vida, de su contexto social, familiar. Y aparte de lo que era la entrevista como tal, sí, yo trataba de siempre grabar las conversaciones que teníamos, porque, y sí les decía, esta conversación va a ser grabada, porque una cosa es lo que se diga, lo que yo pueda estar escribiendo en la entrevista, los datos que yo apunte y otra cosa es la gesticulación que ellos tengan, los movimientos, la postura, y eso complementaba a mi entrevista. Entonces lo que yo hacía era poner mis preguntas, ¿no? Y poner también el video y iba checando su forma de contestarme cuando yo iba haciendo las entrevistas. Entonces, por decir, a veces podía yo, después de todo esto, analizar, reflexionar y decía, aquí su tono de voz fue y aquí se expresó con claridad, se expresó fluidamente, tuvo su cuerpo, se sintió más tranquila.
Entonces, para mí eso era un indicio de decir, bueno, se siente confiada y segura, entonces sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y me parece importante el hecho de, una vez terminadas estas entrevistas, de tomar nota, de grabar, analizar y reflexionar y buscar ahí en eso lo que, pues el propósito, para qué las hice, ¿no? Yo creo que esa sería la finalidad que yo utilizaría o que yo utilizaba en ese momento. Gracias. Excelente, Brianda, excelente. Creo que nos has dado elementos muy importantes, ¿no? Ratificar la importancia que tiene la grabación y también identificar que las respuestas no solamente son orales, sino también son corporales, ¿sí? Es decir, que la expresión corporal dice mucho en las respuestas, la entonación, la fluidez, el titubeo, ¿no? En una respuesta denota mucho, ¿no? Pero obvio, esto tiene que ver dependiendo del tipo de entrevista que estemos haciendo y la finalidad que tiene, ¿no? En el caso tú que mencionas que es para el ámbito laboral, pues había muchas cosas que necesitabas saber, que tenían la seguridad y la certeza de lo que te estaban hablando, pero por ejemplo, cuando entrevistamos a los papás, necesitamos saber si están siendo honestos o están fabricando una respuesta que no coincide con lo demás que nos han respondido, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, Brianda, muchísimas gracias. Tenía yo después a Zaira y después a Fuentes Méndez. Adelante, Zaira. Sí, buenas tardes, maestra. Bueno, yo en lo que lo ocupo particularmente es para, bueno, cuando ya durante el ciclo van pasando cosas, tenemos psicólogo en la escuela y pues a veces los papás requieren de que pues vean a los pequeños, ¿no? Entonces el psicólogo pues ya ve a los pequeños, les hace su diagnóstico y entonces ya es cuando él se acerca a mí y me ve las entrevistas y entonces acorde a lo que el pequeño le menciona, pues ya el psicólogo va viendo si la información pues concuerda con la entrevista que yo tengo y entonces pues ya él va sacando sus puntos de vista y ya me dice, no, pues es que el pequeño me dice que tiene hermanitos y veo que en la entrevista pues no hay hermanitos y entonces él ya va ahí como que sacando sus conjeturas. Entonces yo también como que esa parte para eso las ocupo. Y pues cuando entrevisté a los padres de familia, procuro hacerlo, esa escuela particular en la que estoy, y procuro hacerlo en horarios de los talleres o después de clases. Y ya pues igual, las preguntas se formulan con todas mis compañeras y vamos viendo cuáles son acorde a lo que necesitamos saber. Y ya una vez que tenemos nuestro diseño, pues ya vamos entrevistando a los papás de dicha manera. No las grabo como tal porque pues ya sabe que muchos papás luego suelen malinterpretar las cosas, pero pues todo lo que pueda yo ir anotando, voy preguntando y ir anotando lo más que pueda y ir haciendo las preguntas que tal vez a veces tenemos las preguntas como tal, pero a veces los papás preguntan otras cosas y entonces es cuando sí te sales de lo que tienes planeado. Ok, Zaira, muchas gracias. Bueno, aquí rescato dos cosas. Uno, que en una escuela se pueden generar instrumentos en colectivo, ¿no? Es decir, estas entrevistas, estos guiones de entrevistas se pueden hacer en colectivo. Y lo que quería yo preguntarte, Zaira, ¿de qué manera sistematizas tus notas? Es decir, tú tomas notas, ¿no? Cuando está la entrevista, cuando estás entrevistando, pero dices que después el psicólogo ve el resultado de tu entrevista. ¿Cómo lo tienes? ¿Eso o solamente son las notas o ya después lo tienes sistematizado y analizado? ¿Cómo lo haces? No, solamente son las notas que voy realizando en el momento y ya el psicólogo va leyendo las anotaciones que hice o las observaciones. Ok, esta parte es muy importante porque me parece que a veces nos falta dar un pasito más con relación a las entrevistas, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver. Y Fuentes Méndez, me parece, o no sé si aún quiere Sí, participar. maestra. Buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Bueno, es que usted preguntaba qué podemos hacer con esa información ¿Sí? y lo que puedo rescatar en lo personal es que con esa información la podemos basificar tal vez en una estadística
para saber, por ejemplo, cuántos alumnos tienen tal contexto o algo similar, qué alumnos tienen otro tipo de contexto, para que este nos pueda dar, por ejemplo, en algunos casos, es un pequeño ejemplo, consideración. Por ejemplo, si tengo 16 alumnos, otro de ellos vienen de una zona más lejana o incluso marginada, en la cual puedo tener esa consideración en caso de pedir actividades en las que ellos no puedan tener el acceso. Supongamos que voy a pedir plastilina, los alumnos que no están, o bueno, tienen escasos recursos, una economía baja, se les puede tener consideración incluso para qué, para hacer una dinámica en la que se pueda compartir en clase. El punto de esto es que se pueda adecuar eh, las actividades a todo tipo de contexto. Entonces, creo que es importante que después de esa información podamos hacer ese tipo de, bueno, esa clasificación. Mis alumnos tienen tal porcentaje coinciden en economía, en contexto, en distancia o algunos otros rasgos. Aquí nos mencionaba una compañera que trabajó en recursos humanos. Yo estuve estudiando algo similar de administración y en este caso sí tomó algo importante en cuanto a la postura. En algún momento tuve un caso en el que eh, entrevistó a una madre y se le hicieron unas preguntas pues básicas con las que se puede tomar una decisión de cómo es que está viviendo el alumno y los padres. Pero también es complicado porque si nos ponemos a pensar en nosotros, estar estudiando, supongamos que 16 papás, no siempre están los 16 papás, a veces están las mamás, a veces están las abuelitas, entonces es algo variable. Eso es algo que sí me pongo a pensar que todo este contexto es variable. Si supiéramos que todo el tiempo va a estar mamá o papá directamente, pues facilitaría mucho el tipo de comunicación. Pero sí veo que todo es constante, incluso a veces dicen, no, pues ya fue el vecino, ya fue mi amiga, ya fue la comadre. Y a veces hay temas para tratar y por más que uno quiera, es difícil porque si nos ponemos a pensar, muchos padres trabajan, muchas madres trabajan y normalmente son en trabajos que llegan a durar hasta 10 horas de jornada laboral. Entonces ahí es donde se involucra la abuelita, que si nos ponemos a evaluar a la abuelita, no va a ser lo mismo que evaluar al padre o a la madre, si es joven, si es grande. Pero el punto, maestra, para no hacerlo más largo, es que, reitero, es importante poder saber qué porcentaje de nuestra entrevista está cubriendo, ya que de ahí vamos a poder tomar decisiones, incluso adecuar nuestra forma de trabajo para que los alumnos se puedan involucrar de manera más activa en nuestra. Hola. Y listo, maestra, gracias. Gracias. No sé si me escuchan, creo que estoy teniendo un poco de problemas con el internet. Muchísimas gracias, joven. Tus apellidos son Fuentes Medel, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Sí, maestra. Eduardo Fuentes Medel. Eduardo. Ok, Eduardo, me parece que tocas un punto muy importante porque muchas veces en el ámbito educativo caemos en la situación de hacer muchas tareas a veces como por rutina o por indicación y dejamos de encontrarle el sentido que tienen las cosas. En este caso, las entrevistas son fundamentales, como bien lo dices, para conocer y profundizar sobre la realidad escolar y la realidad que viven nuestros niños. Pero el punto fundamental no solamente es hacer la entrevista, sino sistematizar la información y, como decía su compañera Brianda, me parece, analizar la información que nos lleve a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, su compañero Eduardo, por ejemplo, hablaba de hacer un tipo de análisis que nos permita identificar por frecuencias, por ejemplo, quién vive lejos, quién vive cerca, nivel socioeconómico, a lo mejor nivel de escolaridad de los padres, que eso a lo mejor nos orienta también en particular con relación a las formas de enseñanza, a los recursos que solicitamos,
a ser a lo mejor un poco más sensibles y empáticos con algunas cuestiones que de repente nos están molestando, ¿no? A veces, por ejemplo, nos preguntamos por qué los niños traen la ropa sucia y a lo mejor no sabemos que solamente tienen servicio de agua 2 veces a la semana, ¿no? Por ejemplo, aspectos como estos, ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente, un paso importante después de la realización de la entrevista, pues tiene que ver con el hecho de, en particular, voy a hablar de lo que sería la transcripción de la entrevista, pero en caso de que no fuera grabada, pues habría que buscar algún tipo de sistematización de la información. De acuerdo a los referentes teóricos, se hablan de 2 tipos de transcripciones, una que se llama transcripción completa o literal y otra que es parcial o sumaria. Voy a hablar al respecto de ellas. Miren, en principio, ¿qué estaríamos entendiendo por una transcripción? No es otra cosa que la representación escrita y detallada de una conversación que ha sido grabada ya sea en audio o en video durante la entrevista, ¿no? Su compañera Brianda nos decía, bueno, para el caso de recursos humanos, a mí creo que no sería solamente útil el audio, como también el video, por la valoración y análisis de la expresión corporal y lo que nos dice la postura, los gestos, etcétera, ¿no? Entonces, en la transcripción, la idea es que se registren tanto las palabras como las expresiones y las pausas de los participantes en la entrevista, de manera precisa y fiel a lo que se dijo durante la grabación. De ahí que las notas se convierten insuficientes en las entrevistas, ¿sí? La idea realmente es que pudiéramos hacer las grabaciones, ¿sí? Me parece que, como decía su compañera, dice, bueno, decía Zaira, yo trabajo en una escuela particular y a veces los papás pueden malinterpretar el por qué se les quiere grabar, pero a mí me parece que si les explicamos, les decimos en qué consiste la actividad y demás, seguramente no todos, pero algunos podrían dar su anuencia a la grabación, ¿no? Entonces, podemos ir avanzando al respecto. ¿Para qué se hacen las transcripciones? Bueno, estas transcripciones pueden ser utilizadas en investigaciones, estudios, análisis de contenidos y otras aplicaciones. Obviamente, les decía yo desde el inicio que ahorita estamos en 2 ámbitos. Uno, lo que es el trabajo ya en el aula, ¿no? Como docente titular, que en este caso estaríamos hablando de entrevistas para comprender la realidad educativa, para la toma de decisiones, y otras pueden ser, pues, de investigaciones de diferentes temáticas, ¿sí? Entonces, bueno, para eso se hacen las transcripciones. ¿Cuál es su importancia de las transcripciones? ¿Por qué hacer transcripciones? Bueno, pues indudablemente nos facilitan el análisis, es decir, no tenemos que estarnos tronando de los dedos dijo que eran 2 hermanitos los que tenía o eran 3. Dijo que lo venía a recoger el papá o no. Dijo que era casada, o sea, es tanta información la que tenemos que recuperar que a veces no la tenemos y entonces dificulta el análisis. Ayuda, obviamente, como con los ejemplos que comentaba, pues a preservar la integridad de los datos y que no estamos inventando una cosa por otra. Facilita la comparación y hacer referencia. Por ejemplo, en esta parte que digo y hacer referencia, cuando tenemos las grabaciones y las transcripciones, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, podemos referenciar en el análisis de una investigación un fragmento de lo que se dijo en la entrevista y ese puede utilizarse en un informe de investigación. Ahora lo vamos a ver. Aumenta la accesibilidad de la información. ¿Por qué? Porque la tenemos a la mano. Así como decía Zaira, dice, va a ver el psicólogo qué notas tengo y para ver si coincide lo que le dijo el niño con la información que yo tengo.
Esto tiene que ver con la triangulación de los datos, es decir, triangular la información con diferentes fuentes sobre un mismo actor, ¿no? ¿Qué me dijo a mí? ¿Qué le dijo al psicólogo? ¿Qué dice el papá respecto al mismo tema? ¿Sí? Eso es bien importante y sobre todo ayuda a la validación, ¿no? Es decir, alguien puede decir, no, es que yo no dije eso, me entendió mal, yo nunca dije eso. Si nosotros vamos a las grabaciones, ahí no hay más discusión porque ahí están los hechos, ahí está lo que dijo la persona y ya no hay de otra, ¿no? Entonces, es bien, bien importante esta parte de las grabaciones. Entonces, me parece que al respecto tendremos que ir avanzando poco a poco en este tema. Brianda, ¿quieres comentar algo? Sí, maestra, ahorita que habla de la importancia, quisiera compartir una situación que me ocurrió a mí en una de las entrevistas. La entrevista no concluyó del todo bien, la persona salió, yo grabé la conversación, entonces el tono de voz que yo utilizo, las palabras, las preguntas, la señorita llegó amenazando de una demanda, ¿no? Entonces la demanda no procedió porque se tenían las pruebas de la forma en la que se había llegado a la entrevista. Ella era por una cuestión de discriminación, la cual no procedió porque no hubo tal, pero ya analizando todo, pues la verdad sí me alegró el haber utilizado los medios tecnológicos que tenía, los recursos pues para de alguna forma defender mi trabajo de Respaldarte. respaldo, exactamente Así era es. la palabra. Muchas gracias. Correcto, Brianda, muy bien. Y bueno, tú lo estás enfocando en este momento y está muy bien el ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? O en este ámbito. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que entrevistamos a un niño y que el niño dice que sufre de algún tipo de violencia, de algún tipo de situación y ya no lo dijo. Y ante eso nosotros tomamos ciertas decisiones de atención y demás. Y tal vez después de esta situación que ya solicitamos más información a los papás y que el niño ya se ve atemorizado, puede decir, no, yo no dije eso, ¿no? Por ejemplo, pero si ya tenemos la evidencia, entonces eso nos respalda. Y así podemos tener muchos ejemplos, de ahí la importancia de la grabación. Había una manita levantada, perdón, Era yo, si quiere, pero le adelante, quería adelante. preguntar a mi compañera Brianda Esther, ¿cómo, cómo le hace para ahora sí que guardar tantos archivos? O si tiene algún sistema de organización o después los borra. Más que nada para saber, porque a mí me interesa también, yo todavía no soy docente, pero sí me llama la atención porque sí he visto que algunas mamás en lugar de querer apoyar o ayudarse se ponen agresivas como si el maestro estuviera atacando al menor de edad, pero en realidad el maestro lo que quiere es que los niños trabajen, estudien, aprendan. Entonces sí me gustaría saber cómo es que, porque ve que luego son varios grupos, cómo es que tiene esa organización. Brianda, no sé si quieres comentar porque te está preguntando a ti y si no, yo también puedo dar alguna sugerencia. Adelante, Brianda. Hola, buenas tardes. Pues mira, la organización o la sistematización de los datos que tú tengas es de acuerdo a la función que estás realizando. En mi caso particular, yo me encargaba de contratar a la gente. Entonces, yo hacía un análisis, tenía mis entrevistas, tenía los videos y aparte tenía mis notas. Entonces, yo, de acuerdo a mi objetivo, bueno, lo que yo necesitaba saber era acerca de su contexto, el contexto social, el contexto económico y acerca de la productividad
de la eficiencia que tenían en los trabajos. Entonces, yo lo que hacía era clasificarlos. Los que sí me eran funcionales, los dejaba todos en una carpeta, en un archivo. Las entrevistas se hacían por computadora y ahora sí que ponía nombre de la persona y anexaba la entrevista en Word, anexaba lo que era el video con su nombre y cerraba la carpeta y la anexaba a otra carpeta en donde estaban los posibles candidatos. Ahora sí que quienes no cumplían con los elementos que estaba requiriendo la empresa, los ponía en otra carpeta de la misma forma. Entonces, yo considero que la forma de ordenar es en función a lo que tú estés requiriendo y necesitando. Sí creo que es muy importante el sistematizar la información y que tú tengas todo siempre en orden, todo a la mano. Si tú dices, estás haciendo una carpeta, por decir, yo en la computadora tengo diplomados 4, diplomados 5 y aparte tengo producto 1, módulo 1, o sea, que sea algo práctico para ti, en donde tú lo entiendas. Hay unas frases que luego dicen, ¿no? En tu desorden, tú encuentras tu orden, ¿no? Yo creo que es algo personal, pero pues si te funciona así, yo lo clasifico por carpetas, nombre y todo lo que sea referente a la persona. Y así es como una forma de ubicarte. Espero que te haya servido mi respuesta. Sí, muchas gracias. Gracias, Brianda. Y bueno, sí, efectivamente, Fernanda, aquí lo importante, por ejemplo, si tú vas a tener un grupo de primaria o tienes varios grupos, pues el grupo tercero A, tercero B y tercero C, y del tercero A, por niño, y va la entrevista de papá, la entrevista de no sé qué, o sea, tú tienes que encontrar tu propia lógica, pero efectivamente lo importante es que esté organizada la información. Entonces, vamos a avanzar con este punto que les quiero compartir, con el tipo de transcripciones. Les decía que hay un tipo de transcripción que se conoce como completa o literal. Esa se registra cada palabra y cada sonido tal como se pronuncian en la grabación, incluye todas las pausas, las muletillas, las repeticiones y los sonidos de fondo, como esto que acaban de escuchar, ¿no? O sea, tal cual. Es una representación fiel de la conversación tal como ocurrió. La ventaja ahora es de que ya hay varias herramientas virtuales en donde ya convierten el audio en texto, ¿vale? A través de la inteligencia artificial esto ya se puede hacer. Entonces, yo todavía cuando hice mi tesis doctoral, hice las entrevistas, tenía yo los audios, iba yo con mi grabadora de entrevista y luego la tenía yo que capturar a mano. No había estas herramientas. Ahora ya se puede hacer de manera electrónica las transcripciones, lo cual, bueno, pues eso ayuda muchísimo. Entonces, en la transcripción literal, lo que sucede es que el transcriptor escucha la grabación y escribe todo lo que se dice sin omitir detalles. Eso es cuando lo hacemos de manera, digamos que artesanal. Se incluyen esto que decía Brianda, las emociones, las entonaciones, las risas, los suspiros, el tono de voz, se van poniendo algunas marcas. Uno ya conforme se va haciendo experto, pues va uno marcando estas cosas, las pausas, los silencios, etcétera, ¿sí? Ahora, yo les voy a compartir cómo es que yo lo hago, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pongo transcripción de la entrevista, vamos a suponer a directora, cuando está uno haciendo una investigación, pero puede ser a padre de familia, a niño, a lo que sea. Tiene uno que poner la fecha de la entrevista, ¿sí? Y la duración de la entrevista. Eso es importante para saber si terminaste de transcribir la entrevista, porque a veces no la terminamos, nos quedamos en el minuto 14, pero en realidad no había terminado la entrevista. ¿En qué lugar o de dónde es el contexto? En este caso, el Jardín de Niños Experimental anexo a la Benemérita, quién era el entrevistador y quién era el entrevistado. Son datos ficticios. Y una parte importante es la codificación. ¿Sí? La codificación es una nomenclatura arbitraria, ¿sí? Que uno utiliza para
referirse a determinados apartados de la entrevista. Por ejemplo, aquí dice end de entrevista, dir de que es a directora, ¿sí? Por eso está en rojo, entrevista a directora. Y luego dice EPR, son las iniciales de Eunice Pérez Ruiz. Y luego, ¿de qué escuela? Jardín de Niños Experimental, ¿no? Esto puede variar, por ejemplo, lo que necesitas poner es si fue de un grado, etcétera. Aquí la fecha y después iría el tiempo. Ahorita vamos a ver una entrevista literal o completa, ¿sí? Es que empiezas desde el 0 segundo y vas tal cual organizándola, transcribiéndola de manera temporal, haciendo el intercambio del entrevistado-entrevistador. Por ejemplo, aquí, Kena, la K es de Kena, inicia, buenos días, agradezco mucho su tiempo, etcétera, ¿no? No lo puse completo. Luego, Eunice, ¿no? Que es la que está entrevistada, de nada, es un gusto, cuando quieras empezamos. Luego, Kena, entonces empezamos, tal. Entonces, si se dan cuenta, va tal cual. Yo dejo una columna de observaciones cuando hago una entrevista literal para ir marcando y señalando, de acuerdo a mi propósito de la entrevista que hice, cuáles son los aspectos o los momentos que son de mi interés y los que quiero analizar. Y entonces aquí en observaciones le voy haciendo un análisis inicial de la transcripción de la entrevista. Entonces, la transcripción completa es literal y vamos marcando los tiempos en los que se va cambiando de entrevistado a entrevistador y se va poniendo literal todo lo que se fue diciendo. La otra tipo de transcripción es la parcial o sumatoria. Esta, tenemos que decidir en qué momentos nos sirve. Esta es la transcripción de fragmentos de la entrevista que responden al propósito e interés de la investigación. Es decir, se seleccionan los minutos de la entrevista que sean de utilidad para describir o fundamentar la realidad que se está tratando de comprender. Es importante que esté presente siempre la pregunta y la respuesta para que la información que se transcriba no se desvirtúe o se descontextualice. Esta parcial o sumatoria es muy importante porque no sé, y parece que alguien lo comentaba, a veces planteamos una pregunta y de repente el papá abunda tanto que se sale del tema y no hayas cómo detenerlo y ya te está contando una cosa y otra y ya se salió del foco de tu interés. Entonces, esta parcial ayuda a solamente centrarte en aquello que era de tu interés y recuperar esa información y no tener que estar transcribiendo toda la entrevista. Entonces, ¿cómo se elabora? Durante la transcripción sumaria o parcial, el transcriptor escucha la grabación y selecciona, sí, solo sí, aquellas partes clave de la conversación. Se omiten las partes redundantes o irrelevantes para centrarse en el núcleo del mensaje. El transcriptor puede parafrasear o resumir las respuestas manteniendo la coherencia del contexto, ¿sí? Entonces, esta también ayuda. Ahora, la importancia de tener las grabaciones es de que en determinado momento puede haber información que no fue relevante para determinado fin, pero después podemos recurrir a ella y volver a recuperar información relevante. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos transcripción parcial. Aquí, por ejemplo, sería entrevista padre de familia, que sería Juan Pérez. Se realizó el 18 de octubre del 21, la duración de entrevista 30, y ahí están los datos, ¿no? Y otra vez la codificación, ¿sí? Entrevista a padre de familia 1, que sería Juan Pérez, ese padre de entrevista, porque si entrevistamos a 20, pues aquí tendríamos que tener claro que Juan Pérez es el 1, que Margarita Suárez es el 2, que no sé qué, para que sepamos a quién es. De qué escuela, la fecha y bueno, la temporalidad. Entonces aquí vamos a suponer que yo estaba indagando sobre el impacto que tuvo el COVID en la familia.
Y entonces a mí me interesa recuperar qué cosa fue lo que pasó, cómo cambió su vida el COVID en la familia. Y entonces recupero la pregunta, ¿se acuerdan? Para que no quede descontextualizada la respuesta. Y entonces aquí está la respuesta. Dice, ¿de qué manera cambió su vida en COVID en su familia? Le cuento que en principio todo aparentemente iba bien y parecía no haber mayor impacto que el hecho de que nuestros hijos estaban en casa tomando clases, etcétera. Otra vez, si se dan cuenta, en la columna de la izquierda aparece el tiempo, la columna de transcripción, que es lo que capturamos del minuto que nos parece relevante junto con la pregunta de lo que queremos recuperar, y la columna de observaciones para poner alguna nota de lo que consideramos relevante para el análisis o tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los dos tipos de transcripción. Insisto, los chicos que están haciendo investigación con fines de titulación estarían obligados a hacer las transcripciones de esta manera, ¿sí? La interpretación de la información, ¿sí? Es una etapa crucial que implica analizar, comprender y dar sentido a los datos. La interpretación de las transcripciones es un proceso iterativo y reflexivo que requiere tiempo y paciencia para comprender completamente los datos y llegar a conclusiones. Es decir, esto que acabamos de ver aquí es la sistematización de la información, pero todavía aquí hace falta interpretarla, es decir, ¿qué nos dice eso que nos compartió el entrevistado? ¿Qué nos dice, qué nos hace pensar y qué decisiones tendríamos que tomar al respecto en función de esa información que nos da, ¿vale? Porque la información tiene que tener un sentido. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener para hacer la interpretación de los datos? Pues en dónde se realizó la entrevista, es decir, a veces si hay mucho ruido, si el papá estaba corriendo, si ya era muy tarde, si no estaba de buen humor, etcétera. A veces eso sesga un poco la información que nos dicen. Las preguntas de investigación, si es de la entrevista, si estaban bien planteadas, si no. La codificación y la categorización de la información, si está bien realizada. Tenemos que, de preferencia, triangular los datos, buscar patrones y tendencias e identificar algunas citas relevantes. Y bueno, les quiero poner, a ver si lo tengo aquí, un ejemplo de para qué usamos esa información ya con fines de investigación. Mire, aquí esto es un fragmento de mi tesis. Estoy yo describiendo la práctica docente de una maestra de infantil, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí dice lo siguiente. Dice, por otra parte, es oportuno mencionar sobre los contenidos del área del lenguaje, comunicación y representación que se reconoce con mentalidad constructivista. Estoy hablando de lo que dice la maestra, ¿vale? Área a la que dirige sus esfuerzos, eso lo digo yo, con especial atención, consciente o no, hacia la adquisición de la lectura y preferentemente a la escritura, a través de actividades de grafomotricidad. Y miren cómo complemento, en este caso ya en el informe de la investigación, con una imagen. No solamente lo estoy diciendo, aquí está la evidencia, ¿sí? Y es ahí cuando con la técnica de observación y con la documentación pedagógica nos auxiliamos para evidenciar esto, pero además triangulo la información con la entrevista. Sin embargo, al hacer alusión a su forma de enseñanza, estoy hablando de la maestra, desestima el uso del libro de texto y afirma que, aquí entrecomillo, porque es lo que ella dice en la entrevista tal cual, no me gusta el método, eso de repasar las letras y enfocado a la grafomotricidad. Y entonces yo aquí digo que eso lo dijo en la entrevista 1 la maestra Perla en la cuarta sesión en el minuto 20:08.
Si cuando yo le entrego este informe o ella lee esta investigación y me quiere decir que ella no dijo eso, entonces yo me voy a mi transcripción en el minuto, en la entrevista fulanita y tal, y en el minuto tal, y ahí inmediatamente encuentro que ella dijo eso. Pero todavía más, si no lo cree, en mi transcripción nos podemos ir al audio, ¿sí? Para eso es importante tener las transcripciones. Además, cuestiona la necesidad y pertinencia de algunas prácticas que he observado, como por ejemplo, el trabajar con la letra cursiva, pues expresa que no le encuentra sentido. Y dice, y esto es también transcrito. No me explico por qué machacar tanto al niño con que haga la letra A en cursiva y que deba seguir un sentido. ¿Por qué condicionar al niño si él lo puede hacer de otra manera? Y ahí está también la referencia de dónde fue obtenida esta información. Este lenguaje a lo mejor lo escuchan un tanto extraño porque es en el contexto español, ¿vale? Por eso habla de machacar y de otras cosas, otras palabras. Pero lo que quería yo evidenciar es para qué se usa la codificación, por qué es importante la transcripción y tener los videos de respaldo, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo. Aquí dice, haciendo un breve recorrido por su historia familiar, Perla es la hija mayor de 3 hermanos y aunque sus padres no contaban con formación universitaria para respaldarla académicamente, siempre la apoyaron y motivaron en sus proyectos de formación profesional. Con mucho orgullo comenta que fue la primera de la familia en tener estudios de educación superior. Y esto es lo que ella dice y capturé tal cual de su entrevista. Mis padres nunca se sentaron conmigo a hacer los deberes, ni de pequeña ni de mayor. Tampoco lo hicieron con mis hermanos, ¿sí? Entonces, esta es la importancia y de esta manera, con fines de investigación, para hacer informes de tesis, para hacer de otro tipo de investigaciones, es la manera como se utilizan las citas, las paráfrasis, pero haciendo referencia a las codificaciones, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí, dejaría yo esta parte. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario de esto último que les compartí. En lo que quise insistir es en la importancia que tiene justamente el registro, la sistematización y la interpretación de la información, ya sea con fines de titulación o para la toma de decisiones en el trabajo en el aula, ¿sí? No sé si quieran comentar algo, si tengan alguna pregunta. Anita, ahí en el chat estaban poniendo algunos comentarios sobre la entrevista. Bueno, algunos dicen que ya la han realizado, quizá no demasiado, pero ya algunos han llevado a cabo entrevistas, algunos dirigidos a madres o padres de familia, otros a los niños, hay quien dice que hacia maestros para obtener información de ellos. Y bueno, también nos dan algunas definiciones que han ido consolidando, me parece, a partir de lo que han estado escuchando. Muy bien. Una cuestión que nos comenta Evelyn Becerra, bueno, es que se puede guardar y respaldar, bueno, mucha información en la nube para no saturar el almacenamiento. Entonces, me parece que ahí tendríamos una alternativa, porque la realidad es que cuando hacemos investigación de tesis, por ejemplo, o cuando ya estamos frente a grupo y tenemos cada año tenemos un grupo distinto, cada semestre tenemos un grupo distinto, hay muchas cosas que requerimos saber de nuestros estudiantes, de sus padres, y eso pues obviamente que nos va a generar información que necesitamos tener respaldado, quizá no para siempre, pero porque también hay esto, ¿no? De archivos muertos, de pronto hay archivos que ya podemos desechar, ya pasó un año, quizá lo podría poner en otro lugarcito, ¿no? Como una bodeguita, probablemente vuelva a tener yo a cargo, los tuve en primer grado, quizá me los dé nuevamente en sexto, pero mientras tanto, pues vamos a ponerlo por ahí
en alguna bodeguita. Y también, bueno, nos están haciendo saber que tienen dudas sobre la tarea, que bueno, vamos a cerrar con eso. La doctora Kena nos trae una propuesta para actividad final, que es la del módulo. Algunos me estuvieron escribiendo al chat personal que no tenían clara la tarea, que si ya la iban a subir, que si la fecha. Entonces les pedí que no se estresaran, que el día de hoy es para definir la tarea, no va a ser para entregarla mañana o pasado, sino que van a tener un margen de tiempo lo suficientemente amplio para que se pueda entregar esta tarea. Además está muy sencilla, muy digerible, es con lo que hemos ido construyendo, y bueno, la doctora Kena a continuación nos va a explicar en qué consiste. Sí, claro que sí. Yo más que nada, antes de pasar a ya dar la tarea, porque ya una vez que les dé la tarea, ya me van a decir adiós y ya no, ya todos nos vamos a ir rapidito. Pues si quisieran hacer un comentario con relación a estos temas que hemos estado revisando, si les encontraron utilidad, si les clarificó algo, si consideran que les es de utilidad para tanto para sus procesos de investigación como para su práctica, de tal suerte que, bueno, Caro, que está aquí, y los colegas, pues puedan identificar la pertinencia y relevancia de esto que se comparte, y en caso de que no, pues se hagan ajustes que sean necesarios para, bueno, pues que realmente a ustedes les sea de utilidad. Karina, ¿querías comentar algo? No, maestra, era con respecto a la tarea, pero mejor ya cuando la diga, le pregunto. Ya, mire, nada más, estamos re preocupados por la Gracias. tarea. Bueno, No, muy bien. era nada más comentarle porque la sesión pasada usted había dicho que ya había mencionado algo sobre el producto de módulo, del uso de una Sí, de las había dicho herramientas. como un avance, pero ahorita se los clarifico, no se preocupen. Ok, No se gracias, preocupen. maestra. Ok, ¿algún comentario? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? Bueno, entonces, bueno, ya les voy a aplicar la tarea porque creo que eso es lo que los tiene mortificados. Ese por último comento. A ver, Pues que sí, la verdad sí amplió mi conocimiento demasiado, ya que, bueno, como le comentaba, trabajo en una escuela particular y muchas veces en estos colegios, pues la verdad es que necesitan mucho y entonces, pues no logramos hacer como tal nuestro trabajo como debería o como quisiéramos, ¿no? Ya que como le comentaba, no nos dejan grabar por ciertas cuestiones. Pues sí, me ha sido mucho lo que hemos visto en en estas sesiones. gracias, Aira, muy amable. Qué bueno, me da gusto. Daniela, adelante. Sí, buenas tardes. Yo tenía una duda en cuanto a, por ejemplo, lo de las grabaciones. Yo sé que tenían que ver con transcripciones literales y cuestiones así en cuanto a entrevistas, pero también tenía la duda, por ejemplo, cuando se utilizan con fines de la tesis o de documentos de titulación y se van a utilizar, por ejemplo, para escuchar las respuestas, porque a veces, como dicen, es una actividad y luego otra y ya se nos olvidó que el niño fue el que lo hizo o cómo lo hizo o exactamente, por ejemplo, en el caso de los números cuando hacen un conteo y que a veces se saltan ciertos números o que los confunden o algo, pues es importante ese tipo de aspectos para poder ayudar a fortalecer a los niños. Pero mi duda es, por ejemplo, si tengo la grabadora de voz, tengo que avisar a los padres de familia que mientras esté llevando a cabo, pues, por ejemplo, mis actividades de práctica, va a haber momentos en los que se grabe. ¿Hay un documento que deba de darles para que lo firmen o cómo está en esa situación? Si pones, perdón, a ver si entendí bien. Es decir, si tú estás desarrollando una sesión de clase, ¿sí? Y quieres grabar el audio de cómo se desarrolla la clase con fines de investigación, ¿sí? O para que no se te pasen, por ejemplo, determinados procesos de los que quieres valorar, por ejemplo, de procesos de conteo, etcétera, ¿sí? ¿A eso Sí, te algo refieres? así, lo mío es eso, no, por eso. Mira, si tú eres la titular, me parece que no estás infringiendo nada, grabar los audios de una sesión de clase, de tu propia clase, porque es para autorreflexión, ¿no? Soy practicante. Bueno, si eres practicante, yo creo que ahí a quien le tendrías que decir es a la educadora
a la docente titular para ver si no tiene ningún inconveniente. Yo no le veo mayor problema. Lo que está generando mayor problema son lo que tiene que ver con los videos y las fotografías por esta cuestión de la inseguridad y todas esas cuestiones, y que obviamente no podemos publicar fotos en espacios abiertos y públicos, ni videos, ni demás, ¿sí? Pero yo del audio no le veo gran complicación. No obstante, cada docente y cada escuela tiene sus propias políticas. Entonces, yo creo que tú lo debes explicar, y si no te dicen que no hay ningún problema, adelante. Y en el caso de mi escuela, de la Escuela Normal Veracruzana, desde que las chicas se van con el oficio de presentación, ya llevan una leyenda que dice que como parte de sus actividades en la jornada de observación, aplicarán entrevistas, encuestas, tomarán video, fotografías y demás. Entonces ya saben las maestras que son parte de las actividades de la documentación pedagógica. Entonces ya digamos que eso de entrada les abre el espacio. Si tu escuela no lo ha hecho y tú lo requieres y a lo mejor te piden algún documento, pues a lo mejor lo tendrías que pedir en tu institución. ¿Sale? Ah, ok. Sí, no, la verdad no vi ya estoy en el último año y no vi cuando mandaron los oficios, los mandan directos, entonces no sé si aplica una leyenda, pero como dice usted, pues con mi educador entonces. Sí, Gracias. adelante. Sí. Bueno, ok, Dani. Bueno, pues para no retrasar más el momento emocionante. Bueno, miren, realmente yo creo que no es complicado, pero si tienen dudas, pues para eso estamos. La idea es que puedan aplicar lo que hemos estado abordando en estas sesiones, en particular en las 3 anteriores. Hacer uso de una herramienta de registro en el contexto de tu realidad. ¿En cuál? En el que tengas. En el que tengas, me refiero en el ámbito educativo. Paso 1. ¿Sí? Vamos a utilizar la técnica de la observación y obviamente la herramienta de registro que ustedes consideren pertinente en función del propósito que van a plantear. Determinar qué observar, definir para qué observar y elaborar una guía de observación. Cuando hablé sobre la observación, expliqué qué características, se hizo una propuesta de cómo se elabora una guía de observación. Les decía yo qué características tienen las preguntas, que lleva un propósito, etcétera. Entonces, el primer fragmento o la primera parte de la evidencia es la elaboración de una guía de observación con sus características. Entonces, después de definir de acuerdo al propósito de la observación el tipo de herramienta de registro. Entonces, aquí en el paso 2, lo único que tienen que hacer es definir si van a utilizar una bitácora, una bitácora de campo, un diario de campo, un diario de clase o un diario de profesor, de acuerdo de su propósito, ¿sí? Y la evidencia es el registro de la información, ¿sí? ¿A partir de qué? De un recortito de la realidad de que ustedes digan. Dice, por ejemplo, voy a hacer la descripción de una secuencia de actividad, voy a hacer la descripción de la entrada de los niños a la escuela, voy a hacer la descripción de la despedida de la escuela, voy a hacer la descripción de la hora del recreo, no sé, estoy diciendo cosas, pero todo depende del propósito. ¿Qué van a observar? ¿Para qué lo van a observar? ¿Sí? Y van a plantear los indicadores de observación y con base en ello van a decidir si van a usar una bitácora o van a usar un diario de campo o van a usar un diario de clase o van a usar un diario del profesor, ¿vale? Y entonces ahí en ese registran. Yo les hice la propuesta de un formato, pero dice ahí diseñar su formato de registro. Pueden usar el que yo les propuse o uno que ustedes consideren pertinente. Y luego paso 3, análisis e interpretación de la información para la toma de decisiones. Van a hacer un breve texto donde valora e interpreta la información recabada, planteando algunas alternativas de transformación o atención. Vamos a suponer que ustedes deciden observar a los niños a la hora del recreo para identificar
las formas como se relacionan o a qué juegan, ¿no? O las formas a que se relacionan. Y con base en eso hacen sus indicadores, ¿sí? Y entonces ustedes tienen que decidir, de acuerdo a eso, qué herramienta van a utilizar. Describen lo que pasó en el recreo, ¿sí? Y analizan esa información. Y entonces, por ejemplo, pueden encontrar cosas como los niños no dejan jugar a las niñas la pelota, las empujan, las no sé qué, y entonces, ¿qué decisiones tendrían que tomar? ¿No? Por ejemplo, estoy diciendo cosillas ahí al azar para dar un ejemplo, ¿vale? No sé si quede claro qué es lo que tienen que hacer. Y si no, pregúntenmelo todo. Maestra, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Porque en sí no entendí bien. ¿Ok? ¿Qué herramienta de registro vas a utilizar? Acuérdate, Joram, que vimos que hay 4 herramientas de registro de la técnica de observación. Una es la bitácora de campo, otra es el diario de campo, el diario de clase y el diario de profesor. El uso de cualquiera de esas herramientas está determinado por el propósito de tu observación y de lo que vas a observar. Entonces, parte de la movilización de los saberes tiene que ver con tu capacidad de decidir cuál es la herramienta pertinente en función de lo que decidiste que vas a observar y para qué vas a observar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, Sí. buena tarde a todos. Buenas Maestra, tardes. en el paso número 1, determinar qué observar, o sea, de acuerdo a mi realidad. Ejemplo, yo en este caso ahorita estoy cubriendo un interinato que es el 2º grado. Tuve ahí una situación con el comportamiento de los niños, por ejemplo, esa situación la puedo llevar a la práctica y defino lo que, ahorita manejé definí lo que voy a observar y en ello elaboro. ¿Qué vas a observar? ¿Qué vas a observar? Los comportamientos de los niños de 2º grado, ¿no? Eso es lo que vas a observar. ¿Para qué vas a observar? ¿Sí? Para qué cosa quieres observar. ¿Para qué quieres observar eso? Para poder, o sea, tener la pauta para poder trabajar con esos niños, porque de momento me empezaron a platicar los maestros cómo eran los niños y, por ejemplo, los padres de familia que son problemáticos. Entonces yo escuché, pero pues nada como yo estar dentro del aula y conocer a los niños y trabajar también con los padres cuando se dé el momento, ¿no? Entonces, en base a eso, esa sería mi realidad y en base a ello, después de que determine y defina, tengo que elaborar la entrevista. No es entrevista. Mira, ¿qué observar a los niños? ¿Para qué? Para identificar sus comportamientos, ¿no? En el aula, ¿sí? Y vas a hacer una guía de observación. Una guía de observación son indicadores o preguntas que orientan tu observación. Por ejemplo, ¿de qué manera se relacionan? ¿Atienden las reglas? ¿De qué manera atienden las reglas? Etcétera, ¿sí? Esos van a ser sus centros de observación. Y ya con base en eso, tú vas a describir qué fue lo que observaste. Y después de que registres eso que observaste, ya lo vas a analizar e interpretar esa información que te va a ayudar a decir, entonces los niños tienen estos comportamientos, por lo tanto, lo que podría hacer para atenderlos es esto y esto, ¿sí? Es como el proceso completo, ¿vale? Para esto es observación, para identificar la realidad, la describimos, la analizamos y tomamos decisiones. No quieras abarcar mucho, un cachito chiquito, bien acotado, no tienes que hacer una cosa grande, algo bien acotadito, ¿sí? En alguna actividad concreta, por ejemplo, ¿sí? O en un juego. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No es entrevista, jóvenes y colegas, no es entrevista, es vamos a usar la técnica de observación y vamos a utilizar las herramientas de registro que hemos revisado, ¿vale?
Rosa María, adelante. Disculpe. No veo quién me habla. Maestra, ¿necesita hacer todo digital o puede ser una parte a mano y otra digital? Eso creo que, Caro, si nos ayudas, yo entiendo que tendría que ser de medio electrónico para que se pueda subir en el espacio correspondiente. No, Sí, digo, lo pueden hacer a mano, pero hay que digitalizarlo, escanearlo, tomarle foto, todo tiene que estar en el portal de Classroom, ahí tiene que subirse y bueno, ya está el lugar para subirlo, les vamos a agregar esto para que lo puedan tener a la mano y puedan saber exactamente en qué consiste la tarea. Y todo va en un mismo archivo, es decir, lo primero que tiene que estar, lo que está en color es lo que constituyen las evidencias. Entonces, yo me imagino que van a poner la primera hoja donde está la guía de observación, con las características que tiene la guía de observación que hablamos, después el formato donde registraron la información y después un breve texto en donde analizan esa información registrada, ¿vale? Y esa sería la tarea. María Isabel, adelante. Gracias, Rosa. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, a lo mejor creo que ya la contestó, con los que no estamos frente a grupo, Ajá. ahí cómo podríamos hacer nuestra Mire, yo nuestra les tarea. sugiero que yo les compartí un video, ¿sí? Sí, De una clase. Pueden sí, utilizar un fragmento de esa planteando o sea, haciendo lo mismo, en vez de que usted sea la maestra, está observando a una maestra, ¿se acuerda que también ahí eso puede ser posible? Entonces, utilicemos ese video si es que usted no está trabajando y ese lo podemos utilizar de recurso, ¿vale? U eh, otro video, si es ok. en otro video. Ujú. ¿En cuánto tiempo Sí. podremos? Este, ¿Qué serán unos ¿perdona? 15 minutos? La temporalidad o todo Pues el video, que es como una hora. depende del propósito que usted tenga planteado. Yo le Ah, sugiero ok. que lo observe y usted determine a lo mejor un fragmento con un propósito determinado, con sus indicadores, describa lo Ujú. que considere y haga el análisis de eso. Ujú. Sí. Ok, maestra, muchas gracias. Acuérdense que esto es un ejercicio, este es un ejercicio para ustedes, para que finalmente pongan en juego esto que aprendimos, porque la verdad de las cosas es que escuchar y escuchar, pues parece a veces que comprendemos las cosas, pero ya cuando tenemos que hacer la transferencia hacia realmente el uso, es ahí donde se movilizan realmente los saberes y se van a ver obligados a regresar a la presentación, al video, a las explicaciones, que esa es la parte interesante, es decir, bueno, pues creo Se pixeleó, maestra, no la escuchamos casi. Casi lo último casi no. Si lo último que dijiste no se escuchó bien. no sé qué parte. Nos hablabas de la Bueno, les decía transferencia de yo saberes. que la parte importante que la parte importante de esta actividad es que ustedes sean capaces de transferir lo que aprendieron a una situación concreta, ¿sí? Es decir, ustedes me pueden repetir que hay diferentes tipos de herramientas para registrar la información, pero a mí me interesa realmente que den cuenta, que evidencien que son capaces de seleccionarla de manera pertinente, de registrar la información y de analizarla para tomar decisiones, ¿vale? De algo chiquito, no tiene que ser algo extenso, de un pedacito, puede ser de la entrada
a la escuela, pueden observar a los papás cómo dejan a los niños, pueden observar a los papás a la entrada y a la salida, pueden observar a los niños en el recreo, pueden observar a los niños en un pedacito de clase, pueden observar y registrar sobre qué tipo de alimentos llevan para su desayuno. O sea, hay muchas cosas, algo que les interese, qué observar, para qué observar. Pueden observar hasta a sus compañeros, cómo se comportan, a los profesores. Bueno, pueden observar cualquier cosa. Ok. Bueno. ¿Sí? Ese producto lo vamos a subir, sí, yo que soy consciente en Classroom, pero mi duda fue y surgió porque todos los productos decían que hasta el 24 de agosto, entonces ya no supe en qué módulo o qué carpeta se va a poner el producto. Ahí sí que Caro me tiene que ayudar. Les tienen que notificar la fecha de entrega por módulo, entiendo. Caro, tú les irás informando, supongo. Sí, el tiempo es una semana después de haber concluido el módulo, es decir, ustedes tienen toda esta semana aún para ir trabajando en ese producto y subirlo. Aún no hay fecha en el Classroom, pero la vamos a colocar. También les pedimos, por favor, que no se retrasen en las entregas, porque recuerden que es la asistencia aquí a la sesión presencial y sincrónica, y además las tareas en las sesiones asincrónicas. Ok, Karina, adelante. Sí, creo que lo que la compañera se refería es que todos los módulos dicen la misma fecha, pero es porque creo que los actualizaron al mismo tiempo, pero el último es el primero y creo que ahí está la tarea, el de ahorita, el de hasta abajo. Sí, creo que ya se actualizó. Ok, muy bien, excelente. Pues gracias. Bueno, pues jóvenes, hemos llegado al fin. Fue un placer estar con todos ustedes. Y bueno, pues fue muy grato. Les agradezco mucho su participación realmente, sus aportaciones, que indudablemente eso nos enriquece a todos, ¿vale? Fue un placer compartir este espacio y bueno, pues hasta la próxima. Gracias, Caro, por la invitación. Gracias a abrir estos espacios, ¿sale? De verdad, muchas gracias a la doctora Kena por haber estado aquí con nosotros, a todos los que hicieron un esfuerzo, a pesar de los comentarios que tenemos por ahí en el chat de WhatsApp y en el chat de Zoom de los problemas de Internet, a todos los que mantienen su cámara abierta para que podamos recoger también sus impresiones respecto a lo que se va generando a partir del diplomado. Muchísimas gracias, Kenita, por esta sesión. Creo que ha sido muy, muy ilustrativa de este primer grupo de instrumentos a partir de los cuales recogemos información. Creo que ha sido muy, muy favorable para todos y siempre aprendemos algo nuevo de ti. Muchísimas gracias por eso. Pues nos vemos el próximo lunes con el doctor Salomón Rodríguez Piñeros, docente colombiano, que nos viene a hablar de otros recursos para la recolección de datos. Kenita, hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Excelente tarde. Bye. Oye, Caro, una pregunta. ¿El video cuándo se estará subiendo para lo que no alcanzamos como a tomar fotos o así de lo que nos proyectó Kena? Carito, Bueno, también de ya hecho, está la presentación. Sí, la presentación yo se las pongo ahorita. Ya todas las presentaciones las he ido colocando en el chat de WhatsApp. Ahorita ya tengo la presentación de hoy, que ya me hizo llegar Kena. Se las pongo en el chat de WhatsApp y una vez que ya tengan eso, bueno, también pueden acceder al canal de YouTube el día de mañana. Yo me supongo que es un día después que se están colocando los videos en el canal de YouTube. Entonces, súmense al canal, denos manita arriba, porque eso nos genera más suscriptores, por supuesto. Gracias a los que han hecho comentarios muy buenos respecto a lo que ha sido la presentación de este primer módulo con la doctora Kena. Pues muchas gracias. Cualquier duda, ¿cuál es el canal de WhatsApp? ¿Mande? ¿Cuál es el canal de YouTube? Te lo comparto ahorita, sí, te lo comparto. Ok, ahorita. bye, adiós.